Buenos días. Muchas gracias por asistir a este acto de presentación online del documento de trabajo número 24 de la Fundación de Estudios Financieros, titulado La gestión de la morosidad bancaria en la crisis del coronavirus. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan y que van a intervenir en el debate. Don José María Roldán, presidente de la AEB, don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, y don Antonio Carrascosa, autor del estudio. Una de las cuestiones más relevantes que el Consejo Asesor de la Fundación de Estudios Financieros puso de manifiesto en su última reunión para desarrollar dentro de las actividades de la Fundación de Estudios Financieros en el año 2021 es el tema de la viabilidad de las empresas a raíz de la situación que ha dejado la pandemia en el tejido productivo español. Esta preocupación es hoy en día mayor, aún teniendo en cuenta los datos recientes de la situación sanitaria y los primeros datos macroeconómicos que se están publicando correspondientes a este año. Datos que reflejan una mayor debilidad que la registrada en diciembre de 2020, dado el rebrote reciente de la enfermedad que ha supuesto nuevas restricciones a la movilidad y que está retrasando la recuperación de nuestra economía. Además, esta crisis está impactando especialmente a los sectores más afectados por las medidas de restricción a la movilidad y dentro de estos sectores a las empresas pequeñas y medianas. Esto puede tener un impacto macroeconómico muy significativo, ya que esas empresas representan un elevado porcentaje en términos de aportación al PIB y al empleo. Asimismo, la gran dependencia de estas empresas de la financiación bancaria puede hacer que su crisis derive en un grave deterioro de los balances de los bancos. Por ello, es necesario analizar el impacto que la situación económica en la que se encuentran una parte significativa de las empresas españolas pueda tener en el sector bancario. Este sector se comporta tradicionalmente de forma paralela al desenvolvimiento económico, favorable en los momentos buenos de crecimiento y menos favorable en los malos. No cabe duda de que la situación de mayor capitalización y saneamiento de la que se partía al inicio de la crisis sanitaria es mucho mejor que la que se tenía cuando comenzó la gran crisis financiera en 2008, tanto en términos de solvencia como de liquidez. Pero el riesgo de que esta crisis económica se convierta en una crisis bancaria existe por la pérdida de calidad de los activos bancarios que aparecen en estas situaciones. Hasta ahora, el sector bancario ha jugado un papel importante en la crisis sanitaria, aportando una financiación muy relevante a la economía a pesar de las incertidumbres existentes. Además, el comportamiento de la tasa de morosidad ha sido contenido al situarse en el 4,6% en el negocio de la banca en España. Aunque esta cifra hay que interpretarla con mucha cautela por el momento por el efecto que puede tener en ellas medidas como los ERTE o las moratorias. En este complejo contexto, el estudio que presentamos repasa los retos de la gestión de la morosidad bancaria y plantea nuevos instrumentos de recuperación de deudas en la crisis actual. Algunos instrumentos que alivien la carga del endeudamiento existen actualmente en el mercado, pero otros van a requerir la ayuda del Estado, porque la banca en solitario no puede resolver este problema. El estudio ha sido dirigido por Antonio Carrascosa Morales, exdirector general del FROB, al que queremos expresar desde la Fundación de Estudios Financieros nuestro agradecimiento por el excelente trabajo realizado. La Fundación de Estudios Financieros espera que este estudio suponga una importante aportación al actual debate sobre la gestión de la morosidad bancaria y la viabilidad de las empresas solventes y que sea del interés de todos sus lectores. Tan solo quiero añadir que el estudio está disponible en nuestra página web www.ieaf.es. Cedo la palabra a Antonio Carrascosa para que haga una breve presentación del estudio que sirva de introducción al debate que vamos a tener a continuación. Muchas gracias por su atención. Adelante, Antonio. Muy bien. Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias a la Fundación por el encargo y por la colaboración. Y bueno, es un placer para mí presentar hoy las conclusiones fundamentales del estudio. Voy a comenzar con las conclusiones sobre los modelos de gestión del riesgo de crédito y recuperación de deudas de los bancos. Un gran reto de esta crisis es que la gestión recuperatoria que tendrá que hacer la banca es más complicada que en la anterior crisis, ya que entre los acreditados con problemas habrá muchas pequeñas empresas y autónomos con importes medios adeudados relativamente bajos. Las plataformas de servicing que se han desarrollado estos últimos años en España han respondido al perfil de la crisis anterior, con mucho colateral inmobiliario. A la hora de refinanciar deudas bancarias, ya lo ha dicho Jorge en la presentación, se habla mucho del concepto de viabilidad de las empresas, en el sentido de que si una empresa tiene problemas de liquidez y solvencia, pero es viable, cabría, por ejemplo, la refinanciación de deudas bancarias. Según el Banco Central Europeo, las tres variables básicas que explican la mayor o menor
fortaleza financiera de las empresas en esta crisis, que podría ser un indicador de esta viabilidad, son la evolución de las ventas, de la rentabilidad y del endeudamiento. Los indicadores que nos permitan calibrar dicha evolución de estas variables serán, por tanto, muy relevantes para decidir qué hacer con la morosidad que previsiblemente va a llegar. El problema básico lo podríamos tener con las empresas pequeñas y microempresas, tan abundantes en nuestro país, ya que en ese segmento será más difícil discriminar y poder evaluar, diferenciar entre empresas viables y no viables. Hay un factor que complica la capacidad predictiva de los modelos de gestión del riesgo de crédito, por ejemplo, de los bancos, que es la actual incertidumbre económica. Esta incertidumbre no se refiere solo a la duración y gravedad de la pandemia, sino que se extiende también a cambios en los patrones de consumo y modelos productivos en algunos sectores, que se han visto modificados durante la pandemia y que podrían convertirse, al menos parcialmente, en permanentes. Me refiero, por ejemplo, a la mayor utilización de aplicaciones digitales en muchas actividades, desde la banca al comercio, a la mayor utilización del teletrabajo y a una menor movilidad personal. En este escenario, es difícil hacer valoraciones sobre la viabilidad futura de empresas que en este momento están sufriendo problemas de solvencia o liquidez. Con respecto a la mencionada incertidumbre, hay que recordar que si una amplísima proporción de un sector económico está prácticamente cerrado y no hay previsiones fiables sobre su apertura, la banca en solitario no puede resolver este problema. Si a esto se le añade un nivel de endeudamiento elevado para muchas empresas, se requiere un mayor papel para las autoridades fiscales y laborales, al menos hasta el comienzo de una clara recuperación en los sectores más afectados por la crisis. Dicho de otra forma, se debe avanzar de la fase de garantía pública al endeudamiento bancario de las empresas a una nueva fase con más ayudas directas a empresas en determinados sectores. Esta política de ayudas directas ha sido seguida por los principales países europeos, en algunos casos desde el comienzo de la crisis. La evolución económica de las empresas determinará el instrumento de recuperación que los bancos tendrán que utilizar con cada una de ellas. Es decir, es una aproximación de una gestión caso a caso, en el que, bueno, según las condiciones financieras de cada empresa, pues la banca elegirá el instrumento más idóneo para dar solución al problema de morosidad o potencial morosidad. Voy a terminar con unos comentarios sobre la gestión de la morosidad bancaria, que supone una salida de la deuda de los balances bancarios. En cuanto al mercado secundario de carteras de activos dudosos, debería ser un objetivo básico de la banca y de los supervisores contar con una adecuada información, documentación sobre dichos activos, incluyendo sus colaterales. Asimismo, habría que estimular el uso de plataformas que faciliten un elevado número de transacciones. Estas medidas aumentan la transparencia en este mercado y favorece la entrada de nuevos inversores. Todo esto favorece unos menores descuentos en el precio obtenido por los bancos con la venta de dichos activos dañados. La alternativa de la titulización de préstamos dudosos, generalmente con una garantía pública al tramo senior de esas emisiones, permite la transferencia del riesgo de crédito al vehículo, lo que facilita que la banca se centre en su función de intermediación financiera. La experiencia sobre este tipo de titulización en algunos países europeos, como por ejemplo Italia y Grecia, ha sido positiva, por lo que podría ser interesante intentar su desarrollo en nuestro país. Los esquemas de conversión de deuda en capital y otros instrumentos que fortalezcan los recursos propios de las empresas también es una posibilidad a explorar.
En estos esquemas podrían participar todos los tenedores de deuda empresarial, incluidos el Estado y los bancos. Parece claro que la conversión de deuda es un ejercicio que habría que acotar cuantitativamente para hacerlo más manejable. O sea, no tiene sentido aplicarlo a cientos de miles de microempresas o autónomos, por ejemplo. Es complicado diseñar una estrategia de este tipo para todas estas muy pequeñas empresas. Los esfuerzos, por tanto, deben orientarse a pymes de cierto tamaño. En los casos que sea necesaria la conversión de deuda en capital, habría que explorar todas las alternativas posibles y así adecuar el instrumento utilizado a las circunstancias particulares de cada empresa. En cuanto a instrumentos a utilizar, es decir, acciones ordinarias, préstamos participativos, o en cuanto a los vehículos de gestión de estas participaciones. Por ejemplo, entidades de capital riesgo, fondos de inversión libre, etc. Hay otras alternativas, pero ahora parece de baja probabilidad, como por ejemplo pues la creación de un banco malo, que además considero que no se adecúa demasiado al perfil de la deuda morosa más abundante en esta crisis. O sea, entonces acabaría con una conclusión general, que es que debemos tener una gama amplia de instrumentos para, incluso con respaldo legal, en algunos casos, que no haya que recurrir a aprobar un Real Decreto de Ley de Urgencia, sino tener todos los instrumentos disponibles para que la banca, como agente mucho más acostumbrado, mucho más especializado en la gestión de estos riesgos, pues pueda decidir, pueda determinar cuál es el instrumento adecuado en cada momento de la evolución de las empresas. Muchas gracias. Algunas consideraciones de carácter general a lo que ha comentado Antonio Carrascosa y al propio contenido del libro que ha escrito, ¿no? En primer lugar, unas reflexiones en torno a la crisis económica, ¿no? Esta crisis es totalmente distinta a las que hemos vivido en el pasado, pero creo que es bueno, lo sabemos todos, pero creo que es bueno volver a recordarlo, ¿no? La diferencia entre otras crisis y esta es que esta ha sido una crisis inducida por la acción de los gobiernos. Los confinamientos, los lockdowns, utilizando la palabra inglesa, que es la única forma realmente en que los gobiernos de todo el mundo han podido luchar contra la pandemia del coronavirus, ha supuesto que los gobiernos de facto han paralizado la actividad económica al tomar estas medidas de confinamiento. Hay que decir ahí que estas medidas, además, o este parón provocado por las medidas tomadas por los gobiernos de confinamiento, ha afectado de manera muy distinta a distintos sectores de la actividad económica. Ha habido sectores que afecta de manera muy distinta a distintos sectores. Hay sectores que se han visto incluso beneficiados por la propia evolución de la pandemia. Hay sectores que han continuado prestando sus servicios. El sector bancario es uno de ellos, más a través de canales digitales que de canales físicos basados en sucursales, pero lo cierto es que hay sectores que no han visto afectada su actividad, incluso hay otros sectores que han podido incluso ver impulsada su actividad en el confinamiento, pero evidentemente hay sectores donde el impacto de estas medidas tomadas por los gobiernos para luchar contra la pandemia han sido mayores. Está siendo una crisis también muy larga. Vamos ya por la cuarta oleada y probablemente pues, las mascarillas que todos tenemos a nuestro alrededor van a ser un elemento que va a continuar con nosotros durante muchos meses. También es verdad que esta crisis tan compleja, tan larga, con esas 4 oleadas, pues ya vemos también un final a la misma, que es la existencia del desarrollo en un tiempo récord de vacunas que permiten saber poner fin a todo este proceso de confinamiento extremo que tan complejo está siendo de gestionar, pues alrededor del fin del año que viene. Y eso dará lugar a una recuperación económica, pero también es verdad que da lugar a una recuperación económica
hacia una economía distinta, hacia un new normal que no es el old normal que todos hemos vivido, con perfiles de ese new normal más digital, más sostenible, en particular en materia de lucha contra el cambio climático, pero que más allá, digamos, de esos trazos gruesos, la verdad es que está todavía por descubrir cuál va a ser el grado de vieja normalidad que vamos a poder preservar en la nueva normalidad. Francamente, yo con la vieja normalidad, más allá de los temas de lucha contra el cambio climático, donde necesitábamos hacer, desde luego, más avances, yo estaba bastante feliz con la vieja normalidad. Entonces, se trata de preservar lo mejor de esa vieja normalidad en esa nueva normalidad, pero tampoco sabemos qué vamos a poder conservar y qué no vamos a poder conservar. Todo esto lo quiero decir en el sentido de que estamos frente a una situación de enorme incertidumbre. La incertidumbre se ha reducido por las acciones de los gobiernos, se ha reducido porque en la crisis sanitaria estamos siendo cada vez más capaces de luchar contra el virus. La existencia de esa vacuna también está limitando esa incertidumbre, pero todavía es muy relevante, Y esto es muy importante porque ese grado de incertidumbre, junto con esa situación absolutamente novedosa, ¿no? Donde la crisis es inducida, digamos, a propósito, ¿no? Para luchar contra la pandemia, las experiencias del pasado no ayudan mucho. Y eso es algo que va a ser muy importante a la hora de hablar de las soluciones, ¿no? Crisis económica inusitada, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos? Básicamente estamos hablando de dos bloques de medidas, ¿no? Más allá, evidentemente, de las sanitarias para luchar contra el virus, ¿no? Dos bloques de medidas de compensación de esos efectos de los confinamientos, medidas de liquidez y medidas de apoyo directo. En España se ha optado más por la primera línea, por las líneas de liquidez, que por la segunda, y en el caso de los apoyos directos, más por el apoyo a personas que por el apoyo al tejido empresarial, ¿no? En materia de liquidez hemos tenido un amplísimo programa. Yo creo que hemos sido de los países que hemos tenido un programa más amplio. Hemos tenido además una asunción por parte del sector bancario del riesgo mayor que en otros países. Se puede describir esa provisión de liquidez como menos generosa con el sector bancario. Yo diría que lo que claramente se pretendía con esa mayor participación en el riesgo del sector bancario, que oscila entre el 20 y el 30%, dependiendo del tipo de empresas, ¿no? Lo que se quería es una adecuada selección del riesgo. Ningún banco ha otorgado financiación que no pensara en aquel momento que debía ser devuelta por los beneficiados. Esa es la opción que ha tomado, digamos, las autoridades, una opción de un sistema más basado en líneas de liquidez que en ayudas directas y más basado en una asunción de riesgos mayor del sector bancario para garantizar una correcta selección del riesgo y un menor coste para el sector público de estas líneas de liquidez. En otros países se han optado por líneas de liquidez con garantías del 100% y, evidentemente, en ese tipo de líneas la selección del riesgo difícilmente ha podido ser tan rigurosa como en el caso español, ¿no? Tercer bloque de asuntos que quiero tratar en esta introducción. El libro. Antonio Carrascosa aporta algo que es muy importante en esta discusión, que es rigor. Estas discusiones las tenemos que llevar con rigor. Esta es una palabra que he utilizado mucho a lo largo de los casi 7 años que llevo como presidente de la Asociación Española de Banca. Define una caja de herramientas más financiera que de política económica. Yo diría que la caja de herramientas que define Antonio se centra más en las cuestiones financieras que en las cuestiones generales de política económica. A esa caja de herramientas habría que añadir otras pertenecientes a otros ámbitos tributarios, presupuestarios, incluso sanitarios. Y la clave es, primero, entender cuál es la caja de herramientas de la que disponemos, ¿no? Pero claro, como en toda caja de herramientas, la clave es su uso. ¿Qué herramientas debemos usar? ¿Cuándo las debemos usar? ¿Y con qué intensidad las debemos usar? Muchas veces decimos que el diablo está en los detalles. En el caso de la caja de herramientas, el diablo está en esa elección de qué herramienta utilizo primero, la secuenciación,
qué herramientas es mejor no utilizar porque van a ser más dañinas que beneficiosas y con qué intensidad quiero utilizarlas, ¿no? El papel del sector financiero, del sector bancario. Hemos sido un elemento de fortaleza en esta crisis. La capacidad que ha tenido el sector bancario de dar esa provisión de servicios, estamos hablando de 600.000 empresas, de más de 100.000 millones, ampliamente superando los 100.000 millones de euros, con una rapidez enorme. La capilaridad del sector ha demostrado que es un elemento de fortaleza que ha resultado imprescindible para minimizar el impacto de la crisis. Y yo creo que lo fundamental aquí es preservar su papel para financiar la recuperación de la actividad económica. Esto no acaba más que empezar. Realmente donde nos la jugamos es, una vez que estén las vacunas, cómo somos capaces de reconfigurar la economía hacia ese nuevo normal, generando las mayores oportunidades de creación de empleo a través del sector privado, que es el único que nos puede garantizar una creación de empleo permanente. No nos engañemos. Y esto lo dice un funcionario que evidentemente cree en la función pública. En definitiva, en el sector financiero el mensaje es: no desvistamos un santo para vestir a otro. Preservemos ese papel, ese rol de fortaleza del sector bancario, porque lo vamos a necesitar en el proceso de recuperación económica. Y aquí hay que recordar que el sector financiero, el sector bancario, su papel fundamental es financiar la actividad privada, por tanto, las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas, pero también del sector público, ¿no? Parece que en estos tiempos de quantitative easing se nos obliga, ¿no?, que en el largo plazo la única forma, digamos, de financiar el sector público va a ser a través del sector privado. Los bancos centrales están teniendo una actuación extraordinaria en un momento extraordinario que está cambiando todos los parámetros clásicos que conocíamos los que hemos estado cerca de los bancos centrales en los últimos 20 o 30 años, pero sabemos que esto es temporal. Como dice Christine Lagarde, esto es un puente que nos tiene que llevar al otro lado del fin de la pandemia. Pero una vez que ese puente se haya superado, no es que los bancos centrales vayan a desinvertir todo lo acumulado en materia de deuda pública, pero sí que es verdad que tendremos que volver en ese nuevo normal al que antes me refería. El papel del sector bancario para financiar también las necesidades del sector público va a ser muy relevante, ¿no? Y ahí tenemos que saber lo que es el sector bancario. El sector bancario, como digo yo, es el sistema circulatorio de la economía. Somos un 3% del valor añadido bruto y del empleo. Los beneficios del sector bancario un año como el 2019 fueron de 16.000 millones, de los cuales probablemente, en una cifra que está sesgada al alza, unos 8.000 millones de euros podrían provenir de la actividad bancaria puramente española, por tanto, sin incluir los resultados en otros países. Este es el tamaño del sector bancario en España, 8.000 millones de beneficio generado en España. Somos muy importantes porque somos un sector que funcionamos con muy bajos márgenes y muy apalancados. El return on assets de la banca es alrededor del 1%, ¿no? Por tanto, somos un sector que mediante ese apalancamiento, mediante esos bajos márgenes, somos capaces de financiar a toda la economía y de hacer ese papel de selección de riesgo que es tan relevante, ¿no? Por ir terminando estas palabras que quizá seguramente están resultando demasiado largas, ¿no? Una pequeña reflexión sobre el debate de ayudas directas. Este es un debate puramente político y esto tenemos todos que tener el respeto de que es en el ámbito político donde se tiene que discutir. Podemos dar nuestra opinión, la decisión la tienen que dar los políticos. Ahí no podemos confundir peras con manzanas, ¿no? No podemos confundir medidas de apoyo a la liquidez con todas las complejidades que luego pueden desarrollarse, ¿no?, en función de la evolución, ¿no?, de esa liquidez concedida a través de préstamos con manzanas, que es, pues, ayudas directas, que son otro tipo de mecanismo. El diseño de ayudas directas, que ha sido ampliamente utilizado en otros países, no es fácil. Hay que decidir el volumen, hay que decidir a qué sectores tiene que estar definido, hay que establecer las condiciones bajo principios básicos, pues, de equidad, de mantenimiento de una sana competencia entre iguales. No puedes tratar de manera desigual a empresas que operan en el mismo sector simplemente porque una tenga una posición de liquidez distinta de la otra. A lo mejor la que tiene una posición de liquidez más holgada es porque ha sido más previsora. Como digo, tienes que mantener la competencia, tienes que mantener la equidad y también tienes que mantener la efectividad, ¿no? Tienes que lograr que esas medidas no sean simplemente unas medidas de compensación pura y dura, sino que son medidas que tienen que
apoyar la reactivación de la actividad económica en el sector privado. En cuanto a qué tipo de ayudas, Europa está marcando un paso en torno a lo digital y lo medioambiental y ese es un poco el camino que tenemos, pero tampoco es fácil. Como digo yo, esos elementos de la nueva normalidad no son fáciles de definir, ¿no? Y quizá en este debate este es lo suficientemente relevante como para que podamos utilizar esta expresión que dice aquello de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Yo creo que es un debate que es muy importante, es muy relevante y lo tenemos que conducir sin prisa, pero sin pausa. Tenemos que tener la seguridad de que lo que se diseñe, si es que se decide diseñarlo, esté bien diseñado, pero también es verdad que cuanto antes tengamos esa idea y cuanto antes se produzca ese debate, pues mejor para todos. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una situación muy compleja donde necesitamos analizar las cosas con rigor. Antes hacía referencia a la incertidumbre. ¿Por qué me parece muy relevante la incertidumbre? Porque los métodos habituales de proyección que todos hemos utilizado en el pasado están basados en modelos. Los modelos utilizan el pasado reciente para proyectar el futuro próximo. Esto, en esta situación, es de un valor limitado. No es decir que los modelos no deban ser utilizados. Los modelos, como el propio ejercicio que hace Antonio, aportan rigor a todo el análisis, pero es verdad que en una situación donde no tenemos ningún precedente histórico, donde sabemos que además la crisis económica ha sido, digamos, inducida por los propios gobiernos como la única forma de luchar contra la crisis sanitaria, tenemos que pensar que la situación, digamos, es mucho más compleja de la que hemos vivido en el pasado y quizá el juicio experto, ese conocimiento del cliente individual, tiene más valor en estas situaciones que en otras que hemos conocido en el pasado. Muchas gracias. Íñigo, ahora te toca continuar a ti. Muchas gracias, José María. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que tanto Antonio como José María han hecho una magnífica descripción de ese documento que, por otra parte, es muy, muy oportuno por el momento en el que nos encontramos en el debate, ¿no?, público sobre cuál deben de ser el apoyo a las empresas en las próximas semanas, en los próximos meses. Este debate no solo está teniendo lugar en España, sino también está teniendo lugar en Europa, ¿no? La primera reflexión que a mí sí me gustaría hacer es que efectivamente, como comentaba José María, esa es una crisis distinta y es una crisis fundamentalmente de empresas. Y es una crisis de empresas no porque las empresas se hayan equivocado, sino porque se les ha obligado a cerrar durante un periodo de tiempo muy largo, sobre todo a un determinado grupo de sectores, por motivos sanitarios. Es decir, ha habido un bien social, que es la sanidad, y para ello las empresas, un gran número de empresas se han visto abocadas a cerrar o a tener, digamos, unas limitaciones muy importantes que les han hecho acumular durante un periodo de tiempo muy largo muchas pérdidas, ¿no? Los datos de caída del PIB del año 2020 demuestran bueno, que es una caída del PIB muy, muy severa, es del 11%. Y esto significa que, bueno, que si bien ha habido empresas que han sufrido mucho más, como son la hostelería, el mundo de la horeca, transportes, etcétera, cuando una economía cae al 11%, prácticamente todos los sectores, salvo algunos muy concretos, se ven afectados. Es decir, caídas del 11% no se han visto en la historia económica de España desde la Guerra Civil y eso demuestra la severidad de la crisis. Pero también yo creo que hay que dar un mensaje de optimismo y es que puede ser una crisis, si las medidas de política económica son las adecuadas, muy severa el año 2020, pero que también nos recuperemos de una forma muy rápida. Es decir, y esto yo creo que es un factor diferencial respecto de la crisis que se produjo en el año 2008-2009, que fue una crisis mucho más larga en el tiempo. Pero para que la economía se recupere de forma muy rápida hay que llevar a cabo medidas de política económicas adecuadas. Nosotros en la COE creemos que el año próximo el crecimiento económico va a ser de alrededor del 5%, es decir, va a ser una recuperación muy inferior a la caída del año 2020, pero digamos que nuestro futuro no está escrito en piedra, es decir, este crecimiento económico puede ser mejor
En primer lugar, si las medidas de movilidad se relajan de una forma más rápida, como consecuencia de que la vacunación es rápida y se produce, digamos, una recuperación del turismo en este verano. Esta va a ser la clave de que la economía española se recupere de una forma más intensa o no este año. Es decir, si el turismo, digamos, sitúa este verano en niveles del 50-70% del turismo previo al COVID, pues posiblemente la economía española esté creciendo en el entorno del 7-7,5%, que si bien no recuperaremos todo el terreno perdido del año pasado, pero sí recuperaremos gran parte. Si por el contrario el turismo en verano, digamos, simplemente mejora algo al del 2019, pues nos encontraremos básicamente pues, con un crecimiento entre 5,5 y 5,6%. Por tanto, en primer lugar, lo que es muy importante es que la vacunación, la inmunidad se produzca rápido y esto que genere, digamos, en el caso español, una mejora del turismo de verano y esto haga que la economía crezca de una forma más intensa. Pero como comentaba al principio, yo creo que el informe de Antonio nos arroja mucha luz. Esto se trata fundamentalmente de una crisis de empresas. Hay datos interesantes, fundamentalmente del Banco de España, donde habla que el porcentaje de empresas con presión financiera elevada está aumentando de manera muy significativa, ¿no? La proporción de empresas de compañías en esa situación se incrementaría en casi 27 puntos porcentuales entre el 19 y el 20, hasta situarse en el 40%, lo cual es una cifra francamente preocupante. En segundo lugar, el Banco de España también hace algunas reflexiones interesantes, como que si la crisis no deja efectos permanentes en la economía, el porcentaje de empresas insolventes se elevaría en 4 puntos, hasta el 15%, ¿no? Pero si hubiera efectos permanentes se elevaría hasta el 20%. Por último, también me gustaría destacar un dato interesante, y es que el año ha cerrado con 45.000 empresas menos inscritas a la Seguridad Social, ¿no? Digamos que se ha mejorado respecto a las 100.000 empresas que llegaron a alcanzarse durante la época más fuerte del confinamiento, pero vamos a ver cuando se vayan retirando las medidas de apoyo de liquidez, si se retiran demasiado pronto, si este número de empresas que dejan de inscribirse en la Seguridad Social aumenta, ¿no? La tercera reflexión que quería hacer es en línea, y yo creo que es la parte molar, ¿no?, del informe de Antonio, son las medidas de política económica, ¿no?, a implementar en la situación actual. Y yo aquí, también muy en línea con lo que comentaba José María, yo creo que no hay que mirar con el espejo retrovisor. Es decir, posiblemente las medidas de política económica que se han llevado a cabo para atajar crisis anteriores no sirvan para esta porque tienen una naturaleza muy distinta, ¿no? Esta crisis ha afectado, lógicamente, a empresas grandes y a empresas pequeñas, ¿no? Pero fundamentalmente, a diferencia de crisis anteriores, esta crisis se ha cebado fundamentalmente con la pequeña y mediana empresa y con la microempresa. Esto no quiere decir que a la mediana empresa y a la gran empresa no haya que también ayudarles y tomar medidas para hacer que empresas que son solventes, pero que necesitan algún tipo de ayuda para, digamos, hacer frente a los problemas de deuda generados por el COVID, pues que no haya que tomar medidas. Pero la gran diferencia, y como comentaba José María, es que es una crisis que afecta a la pequeña y mediana empresa, que se hace muy difícil valorar cuando hablamos de 900.000 operaciones de créditos ICO que han afectado a más de 600.000 empresas. Y los créditos ICO, no nos olvidemos que es una pequeña parte de los préstamos a empresas de la banca, es decir, apenas llegan a un 25%. El manejar esta situación es muy complicado. El propio informe recoge alguna reflexión interesante, ¿no?, donde habla de los análisis de rating de los bancos para las empresas medianas y grandes, donde lógicamente necesitas un analista para hacer este tipo de trabajos y donde hace falta un tamaño medio de la empresa para poder dedicar, para que merezca la pena para el banco dedicar un analista a hacer este tipo de cuestiones. Y como mucho, pues podría cubrir entre 100 y 120 empresas. En este caso hablamos de micropymes, empresas muy pequeñas, en los que los bancos usan con lo que comenta el informe, un scoreboard, que es un análisis mucho más frugal y que te puede ayudar a tomar una decisión de refinanciación, pero esto no te ayuda a tomar una decisión de reestructuración o de condonación de deuda. Por tanto,
yo creo que las soluciones se han adoptado, yo creo que con mucho éxito en muchos países del mundo, no solo en la Unión Europea, sino en América Latina, como es el caso de Brasil, ha sido el de dar ayudas directas. Es decir, las ayudas directas creemos que es absolutamente fundamental y, de hecho, en aquellos países donde se han dado ayudas directas a las empresas, a las pymes, a las micropymes, el impacto de la crisis ha sido muy inferior a los países que han iniciado otro tipo de soluciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, es decir, frente a otros países de América Latina, ¿no? O en el caso de Europa, pues tenemos países como son el caso de Francia, Alemania o incluso Italia, que han ido por la línea de ayudas directas a las empresas. En España, las acciones que se tomaron en marzo del año pasado fueron acciones correctas, es decir, se evitó una crisis de liquidez masiva de las empresas a través de la línea SICO. Con los ERTEs también se han evitado muchas quiebras de empresas. En ese sentido, desde la COE siempre decimos que los ERTEs es un win-win, en el sentido de que la alternativa al ERTE es un ERE y con los ERTEs la empresa paga parte de la seguridad social, mientras que con un ERE no. Pero en cualquier caso ha sido una medida muy positiva. En origen, muchos países, Francia y Alemania, complementaron las ayudas a la liquidez con, digamos, reducciones fiscales y con ayudas directas. En nuestro caso, simplemente ha habido ayudas a la liquidez y eso ha producido un aumento de la deuda muy sustantiva por parte de las empresas españolas que han entrado en esta crisis con una deuda baja. Y, por tanto, creemos que en estos momentos las medidas de política económica tienen que ser medidas de política económica que no genere un mayor aumento de la deuda. Por tanto, vuelvo a insistir, las ayudas directas van a ser fundamentales para que este tejido productivo se vea en la medida de lo posible lo menos mermado y cuando la movilidad se restablezca, las empresas puedan operar y la recuperación sea mucho más rápida. Como comentaba José María, sí creemos que estas medidas tienen que vincularse para que sean efectivas al mantenimiento de la actividad. Es decir, lógicamente, las ayudas directas tienen que estar digamos, vinculadas a que la empresa continúe con su actividad productiva y, por tanto, hay que diseñarlas de una forma que sean utilizadas de forma eficiente, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, yo creo que el sector de la transición energética y de la digitalización son muy importantes, pero también son muy importantes sectores tradicionales, como es el sector del turismo, que es un sector tremendamente eficiente y generador de mucho empleo y de exportaciones, y que se ha visto por el sector de la hostelería, de la horeca, etcétera, transportes que se han visto muy afectados por esta crisis, ¿no? La ley de insolvencias puede ser una buena solución para las empresas de mayor tamaño, mediano y grande, y en estas, digamos, para ese tipo de empresas, pues la banca tiene mucha tradición y mucho saber hacer a la hora de, digamos, llevar a cabo reestructuraciones, reducciones de la deuda, inyección de dinero nuevo, conversión de deuda por capital, etcétera. Estas son medidas que en el mundo de la pyme y de la micropyme son muy difíciles de implementar y donde cuando la mayor parte de los países han optado por ayudas directas y Europa nos está, digamos, motivando a que esto ocurra, pues creemos que debe ser las medidas que se deben adoptar. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a las tres ponencias. Queríamos en este momento un poco abrir el turno de debate y de preguntas por parte de la audiencia. Tenemos varias ya aquí. Si os parece bien, voy a pasar a leerlas. Tenemos una pregunta de Diego Larruy del diario.es para José María Roldán. Dice, hay un debate abierto sobre si los bancos deben asumir quitas de deuda en empresas para intentar amortiguar el impacto que puede tener la morosidad. ¿Cómo valora el sector esta alternativa? José María. Bueno, en primer lugar, yo lo que recordaría es que en estos momentos, en el ámbito, digamos, de lo que fueron las medidas que se tomaron el año pasado en torno a la liquidez, los créditos ICOs, por ser un poquito más claro, ¿no? Se decidió ya hace unos meses ampliación de plazos de carencia y ampliación de plazos, ¿no? Por parte de Europa también se extiende hasta diciembre la suspensión del régimen, digamos, de ayudas de Estado y además se flexibiliza el contenido del mismo. Por tanto,
En estos momentos tenemos que pensar que tampoco estamos en una situación de extrema urgencia, en el sentido de que tenemos, digamos, durante todo este ejercicio para poder evaluar la situación, lo cual es muy importante en situaciones de tan elevada incertidumbre como lo que decíamos. Sabemos que esa incertidumbre se está reduciendo, sabemos que las vacunas van a permitir una reducción aún mayor de la incertidumbre pues, en torno a ese fin de año y, por tanto, cuanto más tiempo pase dentro de este año, pues más claridad tendremos de las ideas. Evidentemente no podemos estar eternamente esperando. En primer lugar, ese sería mi comentario. En estos momentos, con la ampliación de plazos y de carencias de esas financiaciones, estamos pues, en una situación, y con la ampliación europea, estamos en una situación donde no hay una urgencia absoluta y tremenda, ¿no? Por lo menos técnica. El segundo elemento que me gustaría destacar es la gestión de la mora. Es parte, digamos, de la gestión habitual de los bancos. Los ciclos económicos son una parte permanente de la actividad económica en una economía mixta de mercado y, por tanto, es un elemento en el que los bancos están habituados a ella, ¿no? Esa gestión siempre es individual. Todos los días vemos en los periódicos, ¿no?, reestructuraciones de empresas grandes, habitualmente son las que evidentemente capturan el interés de los medios, ¿no? Siempre es de carácter individual, pero es que además en el caso de esta crisis que estamos comentando, donde esos elementos de incertidumbre son tan relevantes, el conocimiento del cliente para el caso de microempresas y autónomos pues es más relevante todavía. Entonces, bueno, pues en definitiva haremos lo que siempre hemos hecho, que es gestionar la mora pues de manera proactiva, evidentemente para minimizar los problemas de nuestros clientes, pero también para minimizar el impacto sobre los balances bancarios. Esto es parte del negocio bancario habitual. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, yo creo que es para el autor del estudio, para Antonio Carrascosa, es de Javier Torres y dice: José María Roldán ha hecho una breve referencia a la necesidad de no penalizar a las empresas más previsoras. Dos empresas del mismo sector, una con mayor nivel de recursos propios y o con mayores líneas de liquidez comprometidas, aunque no dispuestas, debería recibir el mismo apoyo que otra empresa más apalancada, aunque la recepción de este apoyo sea menos crítico para la más previsora. Favorecer a la empresa menos previsora sería caer en una nueva forma de riesgo moral. ¿Cómo debe gestionarse este riesgo moral? Antonio, adelante. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y además muy de actualidad. Incluso hoy he publicado un artículo en Expansión en el que me refiero a este punto concreto. Pues se habla de posibles condonaciones, de créditos avalados por el ICO. Entonces yo creo que una pega fundamental de esta estrategia es que discrimina justo lo que dice la pregunta. O sea, a empresas que están menos endeudadas, a empresas que, por ejemplo, han podido hacer un esfuerzo de incremento de sus recursos propios, han podido ampliar capital, o han podido utilizar otro tipo de instrumentos, y entonces se verían penalizados. Ahora mismo, por ejemplo, hay la posibilidad de extender la moratoria un año para los propios préstamos ICO. Entonces, claro, ¿quién va a pedir esa ampliación de moratoria? Cuando de lo que se está hablando es de condonaciones. O sea, que yo creo que en general las deudas hay un principio básico que ya, hombre, yo he escrito ya en varias ocasiones, que es que las deudas hay que pagarlas. O sea, suena poco moderno a lo mejor, ¿no? Lo que digo, pero es fundamental. O sea, yo he vivido situaciones de gestión de morosidad bancaria en países que tenían pues más del 50% de su balance moroso. Con lo cual, lo que se consigue con esa cultura del incumplimiento pues es pues que esos bancos no cumplan su función de intermediación financiera, no presten, no crece la economía, hay más paro, etcétera. Con lo cual yo creo que, por supuesto, si hay que hacer una condonación
yo creo, como ha dicho José María, pues se hará. Hace poco hemos visto de una empresa conocida pues una reestructuración de deuda bancaria que yo creo que era del 70 al 80%. O sea, que yo creo que el sistema financiero español y europeo y americano está acostumbrado a la gestión de las dificultades. Entonces, tienen modelos, tienen muchos expertos trabajando en gestión de riesgo de crédito. Dejemos al sector financiero evaluar esas necesidades e identificar en qué situaciones pues hay que hacer una quita, en qué situaciones no hay que hacer una quita, pero claro, digamos, beneficiar al que se ha endeudado y además en una modalidad de crédito como era el crédito avalado por el ICO, pues yo no acabo de entender esa línea de trabajo. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alfredo Jiménez. Dice, ¿podrían comentar algunas experiencias de colaboración público-privada de otros países para alinear los intereses de la banca y del Estado para la reestructuración de empresas? Antes de pasar la palabra, y si queréis empezamos por Íñigo, quería contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el mercado alternativo de renta fija con el mercado de pagarés de empresa. Que llega el mes de marzo del año pasado y el mercado se seca absolutamente. No hay demanda, no hay inversores para el mercado de pagarés de compañías medianas. Y en cuanto llega el programa de avales del ICO en verano, pues digamos que las compañías vuelven a financiarse con estos pagarés y la verdad que ha habido una explosión de emisiones de pagarés y ha funcionado fenomenal con un montón de liquidez en el mercado. Es un poco la experiencia que yo he visto desde nuestra parte. Íñigo, adelante. No, efectivamente, y precisamente, digamos, la involucración del ICO en el mercado alternativo de renta fija, digamos, fue muy apoyada por parte de la COE, que vimos una oportunidad para ampliar, digamos, las bolsas de liquidez más allá de lo que eran los préstamos tradicionales del ICO y además para darle confianza al MARC. Es decir, una empresa no va a acudir al MARC si en los momentos críticos de liquidez, la liquidez se agota, ¿no? Y por tanto, el dar un mensaje de continuidad creemos que es positivo, pero entre otras cosas para el propio mercado del MARC. Había empresas muy solventes que vieron cortada su liquidez, pues bueno, por el miedo, el pánico que existió en el mes de marzo-abril del año pasado, ¿no? Yo creo que colaboración público-privada son los propios avales del ICO, ¿no? Es decir, los intereses del ICO y los intereses de los bancos están absolutamente alineados. Es decir, los bancos son los primeros que tienen interés en que estos préstamos pequeños, medianos o muy pequeños, las empresas que tengan capacidad para pagarlos, que sean solventes, los paguen. Los bancos son los primeros interesados en buscar soluciones de alivio o de refinanciación para aquellas empresas que sean solventes, pero que requieran un adecuado tratamiento de la deuda. Y también los bancos y el ICO son los primeros interesados en evitar que haya empresas zombies. Es decir, yo creo que los intereses del sector público y del sector privado en las líneas ICO están absolutamente alineados, ¿no? Aquí el tema fundamental es buscar esquemas que sean eficientes y los que realmente conocen la situación de la micropyme, de los autónomos, que son una gran parte o la mayoría de los préstamos ICO, los que realmente lo conocen son los bancos, ¿no? Y nosotros sí creemos que es muy importante y sí creemos que requiere cierta urgencia es el poner en marcha medidas de ayudas directas que en España no se han llevado a cabo. En España los ICOs muchas veces se han utilizado para pagar los IBIs, para pagar gastos de circulante. Es decir, está muy bien pedir un préstamo del ICO para pagar un IBI, pero eso te puede generar que la empresa sea menos solvente. En otros países lo que se ha hecho es llevar a cabo ayudas directas y ayudas de alivio fiscal. Es decir, hay que tener en cuenta que muchas empresas han estado cerradas o con una actividad muy baja, han seguido pagando en parte la seguridad social, han seguido pagando el IBI, han seguido pagando parte de los alquileres y esto pues se les ha generado un aumento muy sustancial de la deuda. Otros países han optado, junto con los apoyos de liquidez, apoyos y ayudas directas, ¿no? Y nosotros sí creemos que esto se tiene que dar de una forma lo más rápidamente posible. ¿Puedo añadir, Jorge? Adelante, por favor. Muy importante lo que comenta Íñigo.
Claro, yo creo que además es fundamental que hay que ver situaciones particulares y adecuarlos a la crisis actual que viene, como muy bien ha definido antes José María. O sea, a lo mejor el problema, si el problema que tienen empresas en algunos sectores es la falta de ingresos o una caída de ingresos muy significativa, no tiene eso que llevar aparejado que tengan una deuda poco sostenible. O sea, a lo mejor tú haces un alivio de deuda, pero no estás solucionando el problema fundamental que tiene ahora esa empresa, que es de falta de ingresos, porque es que está cerrada por razones sanitarias, etcétera. O sea, que digamos, a cada problema hay que dar una solución. Si el problema fundamental ahora de muchas empresas es la falta de ingresos, pues posiblemente cabe ahora más la ayuda directa con subvenciones no reembolsables que un alivio de deuda que para algunas empresas, no, a lo mejor no ahora, pero dentro de unos meses puede ser significativo, pero ahora no tiene por qué serlo. Tú puedes aliviar el problema de deuda que tienen algunas empresas, pero no alivias el problema de falta de ingresos. Si me permites también ahí, Jorge, muy rápidamente, ejemplos de colaboración público-privada. Yo creo que el caso de los ICOs, ¿no?, el año pasado, ¿no?, es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos como españoles, y nosotros nos sentimos orgullosos, desde luego, como bancos. La capacidad que hemos tenido, digamos, de dar liquidez de manera rápida, siempre lo he dicho, lo más importante en aquel momento era la provisión de liquidez fuera rápida, ¿no? Estamos hablando de más de 600.000 empresas, ampliamente superando los 100.000 millones de euros en unos pocos meses, sin siquiera llegar al año. Hemos sido capaces de llevar la liquidez allí donde más se necesitaba. Esa colaboración público-privada me parece que fue fantástica. Y pensando en el futuro, creo que tenemos otra oportunidad magnífica, y desde luego en el sector bancario sí lo vemos, que es con los fondos europeos. Con los fondos europeos hay una enorme posibilidad, si logramos hacer un esquema de colaboración público-privada en torno a los fondos europeos, tan exitoso como el que fue los ICOs, estaremos poniendo unas bases muy sólidas para la recuperación. En este proceso de fondos europeos, la banca puede aportar el qué, esa capilaridad, ese conocimiento individual del cliente, que tan relevante va a ser para esa ejecución de los fondos tan rápida como la que nos va a exigir la propia Europa. Muy bien, gracias José María, gracias Antonio. Íñigo, tenemos aquí, se está animando ahora un poco el chat. Tenemos una pregunta de Víctor Martínez que dice: buenos días, ¿qué tipo de indicadores de negocio deben utilizarse para identificar una empresa inviable o zombie? ¿Qué condicionantes para el beneficiario debería llevar aparejada una potencial condonación de su deuda? Lo dejo ahí en el debate, cogerlo quien queráis. Dejadme que empiece diciendo una cosa. Lo he dicho antes, esta situación es una situación inusitada. Los modelos que se basan en el pasado nos pueden servir como una guía, pero es una guía mucho más imperfecta de lo que han sido en el pasado. Tenemos que entender que un análisis individual, en el caso de los bancos y para lo que son específicamente las cuestiones habituales, digamos, de gestión de la liquidez, es el conocimiento del cliente, el famoso conocimiento del cliente. Bueno, pues ese conocimiento del cliente en estos momentos tiene un valor mucho mayor, porque procedimientos automatizados basados en modelos que se basan en el pasado son menos válidos que otras ocasiones. Y aunque me estoy metiendo en el terreno de Íñigo, y seguro que Íñigo tiene algo que aportar, yo creo que le estaba siendo claro, pues principios, pues tiene que ser equidad, tratamiento igual a agentes que están en la misma situación, y luego, hombre, que de lo que se trata es de poner las bases para la recuperación económica, ¿no? Y Íñigo en un momento determinado decía, bueno, pues esto evidentemente tiene que estar ligado, pues, al mantenimiento de la actividad, ¿no?, de una u otra forma. Pues esa es lo que estás buscando es asentar las bases de una recuperación económica fuerte, ¿no? Muy bien. Íñigo, ¿quieres aportar algo más? Sí, no, efectivamente. Bueno, hay muchos indicadores que utilizan los bancos a la hora de utilizar rating internos y valorar la viabilidad de las empresas. Son indicadores de mucho tipo, ¿no? Deuda respecto al EBITDA, respecto a las ganancias, la recuperación de su actividad, la volatilidad de los ingresos. Es decir, hay muchos indicadores, ¿no? Pero yo creo que el problema en la actualidad
es que a la hora de manejar esta situación de insolvencia, donde digamos que esta crisis, insisto, ha afectado a muchas empresas, cientos de miles de empresas, es el manejo de su volumen. Esto no es una crisis que ha afectado al sector inmobiliario compuesto por una serie de promotores de un cierto tamaño. Esto es una crisis, digamos, que ha afectado a la empresa familiar, que ha afectado a empresas con 1 o 2 trabajadores autónomos. Y esto significa que hay que hacer una aproximación completamente distinta, ¿no? Y hay un problema de equidad, es decir, como comentaba José María, ¿no? Es decir, imagínense, es decir, los préstamos de la banca son un 20%, los préstamos de son un 20% de los préstamos que ha realizado la banca. Imagínense 2 empresas, una empresa que ha pedido un ICO y una empresa que no ha pedido un ICO. Y pueden estar en situaciones similares, por lo que sea, porque ha sido la segunda empresa más provisoria que la primera, etcétera. Y a una se le otorga una reducción de la deuda y a la segunda no. Es decir, se trata de una situación injusta y además se puede llevar, puede ser una llamada también al no cumplimiento de los contratos y al no cumplimiento de los compromisos de deuda. Y por eso nosotros creemos que es mucho más eficiente desde este punto de vista las ayudas directas. Posiblemente en el mes de marzo del año pasado muchos de los ICOs tendrían que haber sido ayudas directas, pero creemos que en la actualidad es absolutamente urgente que estas ayudas directas se pongan en marcha, porque la recuperación de la economía española este año va a depender de 2 factores muy importantes. En primer lugar, la vacunación y que haya una inmunidad de grupo lo antes posible y se recupere la movilidad. Y esto haga que aumente la demanda y aumente la producción, pero en segundo lugar, que cuando tengamos esta normalidad desde el punto de vista de la movilidad, nuestro tejido productivo no esté dañado, es decir, y que las empresas puedan empezar a operar al 100%. Y para ello creemos que es absolutamente urgente que se pongan medidas en el sentido que está reclamando Europa, de ayudas directas. Muy bien, gracias. Bueno, tengo una pregunta de Pablo Allende Salazar, que dice, José María Roldán ha comentado que no hay urgencia extrema, pero a mediados de marzo vence la moratoria de los concursos de acreedores forzosos. ¿No le preocupa que pueda producirse una oleada de concursos a partir de entonces, antes de que las posibles ayudas directas estén en marcha? Bueno, yo claramente a lo que me he referido, el tema de los concursos escapa por completo a mis competencias. Lo que me he referido es que las ampliaciones de los plazos de carencia y la ampliación del propio plazo de los ICOs, la ampliación del marco excepcional para las ayudas de Estado de Europa hasta diciembre de este año, la propia extensión de las moratorias de la EVA, en fin, en definitiva, Europa, a medida que ha ido avanzando esta crisis, también se ha dado cuenta que debía dar una flexibilidad durante más tiempo, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? No estamos, por la parte, digamos, financiera, no estamos en una situación extrema en la medida que esas carencias, esas ampliaciones de plazos del ICO dan más margen para poder respirar. Y, ojo, eso no quiere decir que no debamos hacer nada. He dicho trabajar sin prisa pero sin pausa, pero esto es lo suficientemente relevante, lo suficientemente importante en la medida en que estamos asentando las bases correctas de la recuperación económica como para tomarse el tiempo que sea necesario para hacer esto bien. No por hacerlo rápido lo vamos a hacer mejor, en definitiva, ¿no? Ese es un poco mi mensaje en cuanto al tema digamos, de los procesos concursales. Supongo que alguien que tenga esta competencia estará mirando la cuestión y estará mirando si es necesario o no la ampliación de esa flexibilidad, pero eso ya se me escapa, no lo conozco ni es parte, digamos, de lo que es mi interés profesional y particular, ¿no? María, tengo otra aquí, ya que estás en el uso de la palabra, perdona, en el debate, una pregunta de Eva Díaz, del Economista, dice, en el debate de las ayudas directas parece que se valora la opción de que la banca pueda adelantar las ayudas a las compañías y que una de las alternativas para que el gobierno compense al sector dicho adelanto es hacerlo a través de activos fiscales. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Pues una pregunta demasiado precisa como para... Sí. Probablemente el que la pregunta tiene algo más concreto en la cabeza de lo que yo puedo contestar. Hombre, yo lo que diría es que recordemos que los activos fiscales diferidos se deducen del capital, ¿vale?
Entonces, el capital regulatorio, con excepciones que se cerraron en un momento determinado y que afectan, digamos, a posiciones del pasado, tiene que deducir cualquier activo fiscal diferido. No sé si es a esto a lo que se refiere, pero si vamos por la línea de los activos fiscales diferidos, mal vamos, porque eso lo tenemos que deducir del capital regulatorio y, por tanto, nos supone, pues bueno, son muy onerosos dada la regulación europea, que se nos olvida muchas veces que estamos en una unión bancaria sometidos a regulación europea y a supervisión europea. A veces se nos va un poquito de la perspectiva, a todos. Esta crisis nos ha hecho más domésticos, pero tenemos que recordar que Europa no solo existe, sino que determina todo nuestro devenir. Si la pregunta se refiere a ventajas fiscales en general, evidentemente, digamos que financieramente pudiera ser equivalente una transferencia a una empresa que un beneficio fiscal, que una exoneración de impuestos. Digamos que financieramente podría ser equivalente. El problema es que ahora, en las circunstancias actuales, yo creo que no, porque, claro, tú puedes decir, vale, yo voy a tener un tratamiento fiscal favorable, un aplazamiento, no voy a pagar deuda fiscal ahora. El problema es que ahora no genera renta. O sea, si no genera renta, pues tanto en impuesto de sociedades como impuesto de la renta de personas físicas, no obtienes una ventaja a corto plazo, que es lo que necesita ahora la empresa para poder subsistir ante el cierre de actividad. O sea, que digamos en teoría podrían ser equivalentes una ventaja fiscal, una transferencia, una subvención, pero dadas las características de la crisis actual, yo creo que no son equivalentes, si se refiere a ventajas fiscales en general. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es postergar el pago del impuesto a una reducción del impuesto. Nosotros siempre hemos abogado porque las reducciones fiscales son interesantes porque afectan a las empresas solventes, que son las que pagan Hacienda. Y le voy a poner un ejemplo. Es decir, los ayuntamientos, digamos, se les ha permitido que gasten parte o que gasten el superávit que tenían acumulado a lo largo de los últimos años. Este gasto se puede hacer o bien en gastos improductivos o se pueden hacer en gastos productivos. Por ejemplo, eliminando el pago del IBI a empresas que se han visto abocadas al cierre. Es decir, y esto es una medida que creemos que se debería de haber implementado. De hecho, algunos ayuntamientos los han hecho. Y es una medida que va a permitir que el número de quiebras empresariales se reduzcan y que dentro de unos meses esas empresas que no han quebrado van a poder pagar sus impuestos. Si ese dinero que se han permitido a los ayuntamientos gastar, pues se gastan en otro tipo de gastos absolutamente improductivos, lo que veremos es que, bueno, que ese alivio o ese margen fiscal sea utilizado para algo que no va a ayudar a la recuperación económica. Gracias. Bueno, la siguiente yo creo que es para el autor del estudio, para Antonio. Dice, ¿los mercados de capitales europeos están preparados para absorber carteras de préstamos dudosos como las que pueden aparecer? Bueno, yo creo que, hombre, hay dos mecanismos. Hay transacciones bilaterales en las que hay mucha experiencia en España. Hemos tenido un mercado secundario de activos dudosos muy importante en el pasado, en la crisis pasada. Y luego podría haber más mecanismos de mercado, como era el que he comentado, de la titulización, hacer titulización de activos dudosos, como han hecho en Italia, en Grecia, y ahí, pues hombre, los instrumentos que se emiten, pues se podrían en parte colocar en el mercado. Yo creo que eso ha dado resultado, siempre que tenga hombre, ahí en Grecia e Italia se ha cubierto, ha habido un aval público del tramo senior, y bueno, y se han colocado bien los instrumentos. O sea, que yo creo que hay todo lo que pueda hacerse, como he dicho al comienzo, para dar más transparencia al mercado, para conseguir transacciones más elevadas, etcétera. Yo creo que el propio Banco Central Europeo, en sus últimos informes de estabilidad financiera, tiene varios recuadros en el que enfatiza esta cuestión. Yo creo que todo eso es muy positivo y estoy absolutamente seguro que el mercado puede absorber de una manera o de otra todos estos activos.
Jorge, si me permites ahí en este tema, o sea, yo creo que desde el punto de vista europeo lo que tenemos que hacer, y perdona porque seguro que tú estarías deseando, estás de moderador y probablemente no puedes decirlo, ¿no? O sea, completemos la unión de mercado de capitales, por Dios, ¿no? O sea, el retraso que lleva Europa en este terreno es terrible. Una vez que ya se ha producido el Brexit, que Londres ya no va a ser el centro financiero de la zona del euro y es evidente que no lo va a ser, necesitamos desarrollar ese mercado de capitales europeo y único de manera urgentísima. O sea, este es uno de los pilares fundamentales del futuro de Europa. Y una vez que tú tienes un mercado de capitales unido, amplio, europeo, va a haber oportunidades para todo tipo de operaciones, de instrumentos. Naturalmente, el mercado buscará las soluciones que hoy por hoy no las encontramos. Quiero decir, muchas veces estamos en la ingeniería de las operaciones, ¿no? Es que se podría hacer esto o lo otro. Tú deja que el mercado europeo se desarrolle, que haya un mercado amplio. Hay países que tienen necesidades de financiación. España tiene un endeudamiento exterior muy elevado y hay otros países que tienen unos volúmenes de recursos disponibles tremendos. Por el caso de Alemania u Holanda son los más evidentes. Bueno, tú crea el mercado y el propio mercado encontrará la forma de equilibrar esa oferta y esa demanda de fondos en todo tipo de operaciones. Ese desarrollo del mercado es más importante que entrar en la operativa de qué se necesita para que una u otra operación funcione. A veces somos demasiado ingenieriles en la aproximación cuando lo que necesitamos es pensar en el agregado, en ese mercado único de capitales que hoy por hoy no lo estamos logrando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Si va a haber muchas carteras de préstamos en estas situaciones, evidentemente los mercados se desarrollarán siempre y cuando sean transparentes y acabarán siendo líquidos, que es lo que un poco todos buscamos, ¿no? Y tampoco se puede, perdona, y no podemos demonizar a agentes que están participando en este mercado. O sea, porque hay muchos fondos de inversión internacionales que han cumplido un papel muy importante en la reestructuración de deudas morosas en el pasado y han cumplido un papel muy, muy importante y están siendo pues, permanentemente demonizados en determinados medios, partidos, etcétera. Sí, es verdad. Bueno, seguimos. Que se nos está animando el debate, nos quedan 5 minutos. Esta es para José María. ¿Cuántos meses de aumento de la morosidad prevén en un escenario normal? Una pregunta, ¿no? La pregunta del billón de dólares, ¿no? Vamos a ver, o sea, insisto en la idea, esta situación no tiene precedentes, la incertidumbre sigue siendo muy elevada, la incertidumbre va a reducirse a lo largo de los próximos meses y evidentemente todos somos conscientes de que los problemas concretos irán apareciendo a medida que vaya pasando el tiempo, pero también es verdad que la propia vacunación pone un fin a toda esta tormenta de los confinamientos que hemos vivido en este último casi año, ¿no? Es muy difícil. Sabemos evidentemente que las cifras de morosidad actuales no son un buen predictor de cifras de morosidades futuras. Por eso los bancos, entre otras cosas, han aumentado las provisiones, aunque de hecho no hay, digamos, todavía elementos objetivos. Las propias carencias, las ampliaciones de plazos, estos elementos, las propias moratorias, estos elementos que ayudan a los agentes a lidiar con esta situación, también hace, digamos, que en cierta manera sea difícil vislumbrar cuál es, digamos, la situación real. En cualquier caso, yo lo que diría es que los bancos están trabajando desde el día 1 con sus clientes para ver, digamos, cuál es su situación. Y en segundo lugar, que tenemos que entender que un análisis individual es casi imprescindible en esta situación tan peculiar que estamos viviendo. Insisto de nuevo, los modelos son un elemento válido, pero los modelos no pueden ser el único input en una situación donde el pasado, que es lo que utilizan los modelos para predecir el futuro, pues bueno, no nos sirve para ver cómo va a ser esa evolución futura. En definitiva, ojalá fuera capaz yo de saber por dónde van a ir los tiros. Bueno, tenemos 3 minutos más. La siguiente pregunta yo creo que ya se ha contestado en el transcurso del debate. Y tenemos una última de José Ignacio Solaeche, que yo creo que además es muy bueno para terminar el debate con un punto ahí de optimismo, ¿no? Dice, la vacunación de los más vulnerables va a desplomar la letalidad del virus en 2-3 meses. Digo yo, ojalá.
dice, ¿no deberíamos centrarnos en una desescalada ágil y eficaz? Bueno, claramente las vacunaciones es no un elemento fundamental, ¿cómo decirlo? Es el elemento que nos ha salvado. Vacunaciones, unas eficaces contra un virus de estas características, no eran algo en absoluto sencillo. Se ha logrado en tiempo récord, tenemos varias alternativas en el mercado. Es verdad que, claro, la capacidad de producción es limitada porque las necesidades son casi infinitas, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que todos sabemos que de aquí a septiembre, octubre, en este país, todo el que quiera estar vacunado va a estar vacunado. Aquel que no quiera estar vacunado, allá él con su riesgo, ¿no? Eso termina los confinamientos automáticamente, porque evidentemente los confinamientos son para controlar la situación sanitaria. De hecho, pues en muchos elementos, pues el tema de los mayores, estamos a las puertas de solucionar el tema de los mayores, que tanta presión pone sobre el sistema sanitario, más allá, digamos, de los efectos sociales. No todos los que tenemos parientes mayores, ¿no?, lo hemos vivido, ¿no?, de los efectos sociales y emocionales que tiene todo esto. Yo creo que más que una desescalada ágil y eficaz, que yo creo que va a venir dada por sí mismo, lo que tenemos que entender es que esas vacunas va a permitir la emergencia de esa nueva normalidad. Y cuanto antes identifiquemos las características de esa nueva normalidad, sabemos que va a ser más digital y más sostenible. El elemento digital es clarísimo para el sector, una palanca de cambio, para el sector bancario me refiero, una palanca de cambio clarísima, ¿no? Pero es muy importante que entendamos las características de esa nueva normalidad para que apostemos por aquellos sectores de actividad, por aquellas empresas que sean capaces de apoyar la creación de empleo en esa nueva normalidad, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante. Yo creo que la desescalada viene casi de manera automática. Vino de manera automática para luchar contra el virus y va a venir de manera automática una vez que la lucha contra el virus se venza. Yo creo que es más importante aprovechar esos meses que nos vienen de reducción de la virulencia, ¿no?, de la crisis sanitaria, para identificar ese nuevo normal. ¿Cuáles son las características de ese nuevo normal? ¿Cuánto hay de nuevo? ¿Cuánto hay de antiguo que se preserva? ¿Y cuánto hay de cambio? Vale. Íñigo, si les parece, luego terminamos con Antonio, autor del estudio. Íñigo, adelante. Íñigo, no te escuchamos. Sí, no, muy brevemente y por concluir, yo creo que estoy de acuerdo con José María. Yo simplemente puntualizaría que la recuperación de la normalidad hay que hacerlo pronto y es muy importante no perder la campaña de verano de cara al turismo. Y por eso yo creo que hay que planificar las cosas en la medida de lo posible. Como comentaba inicialmente, nuestro crecimiento económico este año en gran parte va a depender de si somos capaces de recuperar en la medida de lo posible la campaña de este verano. Y por tanto, yo creo que todas las ayudas y todo lo que es la normalización es importante hacerla cuanto antes. Estoy totalmente de acuerdo con José María y con Íñigo. Esto es una cuestión de prioridades. O sea, si el Estado, si la nación fuera gestionada como una empresa, yo estoy seguro que tendría un ranking de prioridades para ejecutar. Entonces, la número uno es eso, la vuelta a la normalidad, incrementar lo más posible el ritmo de vacunación, intentar que la temporada turística de verano no se pierda. O sea, esas son las grandes prioridades, porque tenemos eso, una pérdida de Producto Interior Bruto, como hemos visto esta mañana, histórica, que hay que remontarse prácticamente casi 100 años para ver algo parecido. Con lo cual, yo creo que estos son los temas relevantes y no pues algunas otras cuestiones en el debate político que hay ahora, que no se entendería desde el punto de vista de la gestión de una crisis muy importante por parte, por ejemplo, pues de los agentes privados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nos hemos ido 2 minutos, lo creo que es fantástico. Agradezco muchísimo a los 3 panelistas, especialmente al autor del estudio, Antonio. Recordar que el libro con la caja de herramientas, como lo hemos denominado, está disponible en la página web del IEAF y de la Fundación de Estudios Financieros.
Y nada, animar a su lectura y, oye, os agradezco muchísimo la participación, la valentía en las respuestas y nada, estamos aquí para próximos estudios y próximos análisis de la situación. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.